Muy buenos días a todos ustedes. También para mí es una alegría poder estar esta mañana en esta universidad y compartir algunas reflexiones sobre cuáles son los signos de los tiempos que nos invita a discernir el Sínodo 2018. Hablar de discernimiento como estilo de iglesia supone la lectura de los signos de los tiempos. Me propongo compartir los 10 signos de los tiempos que me llamaron la atención personalmente durante las deliberaciones del Sínodo 2018, cuyo tema fue Jóvenes, Fe y Discernimiento Vocacional. No son todos los que fueron señalados durante el mes que duró la asamblea, ni necesariamente los más importantes, sino aquellos que quedaron haciendo eco en mi propia experiencia. Como eco de la misma asamblea sinodal, el Papa Francisco firmó el 25 de marzo de 2019 la exhortación apostólica postsinodal Christus Vivit. En una primera lectura del texto del Papa encuentro la presencia de estos signos de los tiempos. Haré referencia a ellos solo en notas a pie de página. Primer signo de los tiempos: los jóvenes y sus contextos vitales como lugar teológico. El primer signo de los tiempos nos invita a ubicarnos en el mundo de los jóvenes como el lugar desde el cual todo el pueblo de Dios, la Iglesia, se propone escuchar al Espíritu Santo. Señalar los jóvenes y su situación como el lugar desde el que se invita a la Iglesia a ubicarse para percibir y discernir el paso del Espíritu Santo por este momento de la historia humana, resulta inspirador y desafía a la Iglesia a volver su mirada hacia el futuro esperanzado. Inspirada en el Evangelio, para la Iglesia los pobres son un lugar teológico privilegiado, como lo ha resaltado tantas veces el Santo Padre. Pobres y jóvenes son lugares teológicos complementarios que se entrecruzan. Los pobres nos unen al modo específico, como Dios se hizo presente en la historia humana a través de la encarnación de Jesús, pobre entre los pobres. Por otra parte, la mayor parte de la vida de Jesús fue la vida de un joven, pobre entre los pobres, capaz de leer los signos de los tiempos y tomar las decisiones para seguir la inspiración del Espíritu Santo y realizar la voluntad del Padre. Por eso, la perspectiva de los jóvenes, siendo en su mayoría también pobres en el presente, se dirige al futuro con esperanza de construir una vida digna en un mundo reconciliado y en paz, también con el medio ambiente. Nos pone en la mejor disposición para seguir el camino de Jesús. Y creo que veo mejor con los anteojos. El segundo signo de los tiempos que quiero compartir es la sociedad secular. El tipo de sociedad que vivimos en el presente es fruto de los procesos de secularización que se suceden con sus características propias en todo el mundo. Son procesos que llegan a su madurez cuando logran superar los secularismos y la nostalgia del pasado,
cuando se olvidan los extremismos y se dirige la mirada al futuro con el pasado como memoria y no como sensación de pérdida. Al llegar a este punto, se presentan diversas oportunidades de evangelización que se convierten en el desafío a lograr una presencia renovada de la Iglesia en la historia humana. La sociedad secular madura permite un mayor y mejor ejercicio de la libertad religiosa. Una de las características principales de la sociedad secular es el reconocimiento de las complejas dimensiones de la libertad humana y garantizar los espacios para su ejercicio. Se crea, por tanto, el ambiente propicio para procesos personales libres, independientes de la presión social o étnica, para preguntarse y escoger el camino del seguimiento de Jesús, de pertenencia a la comunidad eclesial y de una vida cristiana como proceso de toda la vida. El tercer signo de los tiempos es la nueva época digital de la historia, que supone una transformación antropológica. La transformación antropológica que se deriva del ambiente digital característico de la nueva época histórica de la humanidad es un signo de los tiempos. El cambio de época histórica de la humanidad, la llamada sociedad del conocimiento, no se entiende plenamente si se la reduce a la revolución científico-tecnológica o a la expansión global y en tiempo real de las comunicaciones. Se trata más bien de la emergencia de un nuevo ser humano y una forma de vida humana en todas sus dimensiones personales y sociales. ¿Cómo vivir y anunciar la fe cristiana en esta nueva época? Es la pregunta clave a la razón de ser de la Iglesia, que se constituye alrededor de la misión de anunciar la buena noticia de la liberación en Cristo en todos los rincones de la tierra y en todos los momentos de la historia humana. Un cuarto signo son las migraciones como fenómeno global, masivo y complejo. Son centenares de millones los seres humanos que se ponen en camino en este mundo en proceso de globalización. La mayoría de ellos obligados por la ausencia de condiciones de vida digna en sus lugares de origen, bien sea por la injusticia estructural o por la violencia que ella genera. El número de desplazados y refugiados tiende a crecer en todo el mundo. Las oleadas de seres humanos que se lanzan a la aventura de buscar otros horizontes de vida también aumentan. La inmensa mayoría son jóvenes. La nueva época de la humanidad también abre oportunidades a una movilidad humana en positivo, en la que el intercambio global enriquece a unos y a otros. En un mundo reconciliado con la justicia social y el medio ambiente, que valora la variedad cultural y la libertad religiosa, las migraciones pueden llegar a convertirse en fuente de enriquecimiento y creatividad. El quinto signo de los tiempos que les propongo es la apuesta por la emergencia de una sociedad humana intercultural. La tensión entre las tendencias a la homogeneidad cultural y la emergencia de una sociedad humana intercultural es lo que propongo como signo de los tiempos.
La actual configuración de las relaciones mundiales, en las que la economía de mercado impone sus condiciones, tiene como consecuencia la tendencia al empobrecimiento de la variedad cultural. La lógica del mercado lleva a la homogeneidad. El ser humano, co-creador de la vida, tiende más bien a la diversidad, que corresponde al ejercicio de la libertad personal, las condiciones geográficas o sociales en las que se vive y los instrumentos civilizatorios que cada momento de la historia pone a disposición de los diferentes grupos humanos. Tomando la imagen del Papa Francisco, que ve la historia humana en forma poliédrica en lugar de esférica y como proceso siempre inacabado, diríamos que la catolicidad de la Iglesia se juega en la contribución a la emergencia de la sociedad humana intercultural, un proceso que requiere del compromiso ciudadano con visión universal de todos los cristianos, convertidos para algunos en vocación al servicio público en la gestión política. El sexto signo de los tiempos. Los jóvenes y las mujeres como sujetos de las comunidades eclesiales. Reconocer a los jóvenes y las mujeres como sujetos de las comunidades eclesiales es un desafío de nuestra época. Jóvenes y mujeres forman parte de la Iglesia. ¿Quién lo duda? El signo es su incorporación plena a la dirección pastoral de la Iglesia, porque tampoco hay duda del papel secundario que juegan jóvenes y mujeres en la estructura de responsabilidad pastoral de las comunidades eclesiales. Llegar a ese reconocimiento implica profundizar las raíces históricas y sociales del papel jugado por jóvenes y mujeres en las sociedades humanas y en la Iglesia. Exige una comprensión no simplista, sino compleja de los procesos históricos y sociales. Al mismo tiempo, exige creatividad y apertura al espíritu para encontrar el modo de incorporar jóvenes y mujeres a la dirección pastoral de una iglesia que se organice según el modelo inacabado del Concilio Vaticano II. El séptimo signo que les propongo es la iglesia como cuerpo de Cristo en la historia. Somos el cuerpo de Cristo en la historia. La imagen del cuerpo de Cristo es la perspectiva para entender la participación en la iglesia de todos sus miembros. Todos somos llamados al seguimiento de Cristo, cada uno en la forma en que el Espíritu Santo irrumpe en su vida. Todos somos bautizados como sacerdote, profeta y rey, hijos e hijas de Dios. Compartimos la misma misión de anunciar la buena noticia según la vocación y carisma que cada uno ha recibido. La mano no es ojo, ni el pie oído, pero el cuerpo los necesita a todos y tiene una sola cabeza, Cristo Jesús. Lo que une al cuerpo es la llamada a la santidad y se realiza en la vocación específica de cada persona.
Es todo el cuerpo de la iglesia que está llamado a actuar como pastor de la humanidad. Es decir, es todo el cuerpo de la iglesia que procura establecer, con la ayuda del Espíritu Santo, relaciones análogas a la del pastor, capaz de dar la vida para cuidar y preservar la vida de cada una de sus ovejas. Dentro de la iglesia también establecemos esa relación pastoral entre todos sus miembros. Somos llamados a dar la vida unos por otros. Dentro de la iglesia también existen quienes son llamados a servir al cuerpo y su misión como pastores. El octavo signo: comunidades eclesiales abiertas a las diferencias. Una iglesia, comunidad de comunidades, compuesta por comunidades eclesiales abiertas a las diferencias, es otro desafío de nuestro tiempo. Reconocer la dignidad de cada ser humano como criatura de Dios lleva a estar abierto a las diferencias existentes en los variados contextos sociales y culturales en los que echa raíces la iglesia. Esas diferencias van desde las formas de religiosidad popular, la variedad cultural, los modelos de familia, exitosos o fracasados, la búsqueda de identidad sexual, hasta las enfermedades temporales o crónicas y las llamadas discapacidades. Todas las personas consideradas como hijos e hijas de Dios. El noveno: una iglesia sinodal, pueblo de Dios en marcha. La sinodalidad como fuente de renovación de la misión y la estructura de la iglesia es otro signo de los tiempos. Constituye uno de los más inspiradores. El pueblo de Dios en marcha, guiado por el Espíritu Santo por los caminos de la historia humana, es constantemente llamado a renovar la misión para adaptarla a nuevas exigencias y nuevos desafíos. Igualmente, necesita reformar sus estructuras organizativas para hacerlas más ágiles, flexibles, en concordancia con los medios al alcance en la sociedad actual. Y el décimo signo de los tiempos es el paso del reconocimiento de los abusos a la transformación eclesial y social. Reconocer los abusos en modo que lleven a la conversión personal e institucional y a la lucha por la justicia, y la transformación de las sociedades es otro signo de los tiempos. A través del despertar de la conciencia sobre los abusos y su encubrimiento, se abre una puerta a la conversión personal e institucional en todas las dimensiones de la vida de la Iglesia y de sus miembros. Desde su propio proceso de conversión, la Iglesia puede comprometerse en la transformación de la sociedad y contribuir a generar condiciones de vida sana para los menores y personas vulnerables. Estamos frente al desafío de un enorme y complejo cambio cultural. Muchas gracias. W jaki sposób młodzi kobiety możemy mieć piękną sprawczość w Kościele? Es un desafío, es un reto. Yo creo que, por supuesto, hay que tener
la disposición a hacerlo. Yo hice la mención que hago de estos signos, está vinculada con el proceso en el cual participé del sínodo de los jóvenes en el año pasado. Y ese tema estuvo muy presente, ¿no? Y creo que, por supuesto que es un desafío a la estructura de la iglesia, es un desafío a la propia conciencia de los jóvenes y de las mujeres. A mi modo de ver, solo se puede resolver mirando hacia el futuro, porque el tema de la participación de la mujer y de los jóvenes no es solo un tema de la iglesia, es un tema de la sociedad en general. Y creo que no se trata de únicamente reformar la actual estructura de la iglesia, sino se trata de crear una nueva estructura de la iglesia, en la cual el papel de la mujer y de los jóvenes esté mucho más claramente reconocido al nivel de protagonismo, al nivel de, como dije antes, de dirección pastoral. O sea, el tema es cómo se toman las decisiones en la iglesia y cómo participan en ese proceso de toma de decisiones todos, ¿no? Porque no se trata de quitar a uno para poner a otro, sino de incluir lo que está afuera, ¿no? Y ese proceso, bueno, no hay ninguna receta para eso, pero hay un modelo que está propuesto en el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, cuando propone que la iglesia es una iglesia fundamentalmente laical, o cuando habla del pueblo de Dios como el centro de la iglesia y que a ese pueblo de Dios le sirven los ministros, está proponiendo un cambio estructural de fondo, ¿no? Y entonces en ese pueblo de Dios es que tiene que participar activamente tanto los jóvenes como las mujeres, como los adultos, como los viejos, como todo. Y ahí es donde al hacer realidad ese proceso, se puede llegar a cambiar el proceso, pero eso va a durar un tiempo, eso no se va a hacer de un día para otro. Se pueden dar pequeños pasos, sí, y hay que darlos. Yo creo que esto es un mensaje para mis hermanos jesuitas en la pastoral universitaria. Yo creo que crear en la universidad un espacio en el que de verdad los jóvenes, los estudiantes y las mujeres, que son, no sé cómo son, parece que son la mayoría aquí de estudiantes, sean los que dirijan el centro, ¿no? Y que los adultos nos dejemos ayudar de los jóvenes, pero que haya un ensayo, un espacio en el que realmente la dirección de ese centro esté en manos de los jóvenes, mujeres y hombres. Oczywiście te wszystkie punkty znaków czasu są ważne, natomiast ostatnie dni w przestrzeni polskiej, kościelnej, społecznej to film, reportaż ukazujący nadużycia seksualne, które obejrzało kilkanaście milionów Polaków. W tym kontekście chciałbym zapytać o ten pierwszy krok instytucjonalny nawrócenia. Czy w tym modelu, gdzie ksiądz w Polsce jest tym liderem duszpasterskim, czy ta zmiana modelu powinna wyjść od duchownych, czy jednak poczekać na właśnie odgórną próbę zmiany instytucjonalnej, jak ojciec generał to postrzega, jaką to powinniśmy zechcieć udzielić? Dziękuję. Pienso que en todas partes, que en todo el cuerpo. No he tenido oportunidad de ver el documental al que hace referencia, pero no es Polonia
el único país en el que ha habido un impacto fuerte al conocer casos de abusos de sacerdotes o encubrimiento por parte de las autoridades. Si lo que dice ese documental es verdad, es una ocasión para que la Iglesia dé un paso al reconocimiento de la realidad, de su propia realidad. La Iglesia nunca, a lo largo de su historia, se ha presentado como una comunidad de seres impecables. La Iglesia se reconoce como formada por miembros que somos pecadores. Y el primer paso para superar el pecado es reconocerlo. Es muy doloroso, ciertamente es muy doloroso este tipo de pecados de abusos sexuales, y también es muy doloroso que los intentemos esconder, encubrir. Por eso quizás es una ocasión para empezar a caminar hacia la transparencia, hacia el reconocimiento de una realidad que está ahí, que como todo pecado necesita ser superado por el perdón. Pero en el caso de los abusos, como lo ha establecido claramente el Santo Padre Francisco, pues hay que dar otros pasos. Yo creo que la Iglesia, no solamente en Polonia, sino en otras partes del mundo, ha aprendido que lo primero que hay que hacer al reconocer este tipo de situaciones es escuchar a la víctima. Escuchar a la víctima antes que defenderse o antes que tratar de quitarle importancia al caso. Escuchar a la víctima para que la víctima sienta que hay intención juntos de pedir perdón. El segundo paso es la justicia, porque los abusos sexuales no son solamente un pecado desde el punto de vista moral, son un delito penado por la ley, y por tanto quien comete un delito debe atenerse a las prescripciones legales, tanto de la ley civil. También en casi todos los países del mundo ha habido una importante evolución de las leyes en relación a los abusos, y hoy en día la legislación civil contempla penas importantes en ese terreno, y la obligación de nosotros, miembros de la Iglesia, es someternos a la ley cuando se comete un delito, como cualquier otro. Pero también hay una ley canónica. La ley canónica también es un proceso que no se sustituye. Son los dos procesos que en la Iglesia se deben cumplir. En la experiencia que puedo compartir con ustedes en este terreno, en algunos casos la ley canónica es más exigente que la ley civil. El tipo de investigación y el tipo de penas que se producen cuando se demuestra el caso en la Iglesia son fuertes. Por eso seguir también la ruta de la ley canónica es muy importante en estos casos. No basta con la justicia. No basta con la justicia. También hay que buscar la reparación del daño causado en la víctima.
Y eso no siempre es fácil, ¿no? El daño personal, humano, social que produce este tipo de abusos supone un complejo proceso de reparación. Y también a eso nos está invitando continuamente el Santo Padre, a que pongamos todos los medios necesarios para ayudar a las personas a superar una situación de esa naturaleza. En nuestra fe, nosotros también creemos en el perdón, en la misericordia. Y creo que, bueno, al escuchar a la víctima, al hacer justicia, al reparar, estamos pidiendo perdón. Y esperamos que también el perdón sea mutuo. O sea, que también las personas que han sufrido el abuso puedan llegar al momento en que perdonan. Y los hay. Hay casos en que es así, en que se perdona, a otros no es tan fácil. Pero comienza por la disposición de la Iglesia, de los miembros de la Iglesia, para pedir perdón, ¿no? Para pedir perdón. Y ese proceso está en marcha. Después creo que no podemos quedarnos ahí, porque eso es cómo enfrentar los casos que se dan, que hay que hacerlo. Y tenemos que asegurar que se hacen todos estos pasos. Pero hay un segundo nivel, que es prevenir. Prevenir. Esta experiencia tiene que llevarnos a asegurar que los espacios eclesiales son espacios seguros para los menores y las personas vulnerables, de todo tipo de abusos. El Santo Padre dirigió a la Iglesia, al pueblo de Dios, una carta el 20 de agosto del año pasado, donde habla no solamente de los abusos sexuales, habla de los abusos de conciencia y habla de los abusos de autoridad dentro de la Iglesia. E invita a todo el pueblo de Dios a compartir el sufrimiento de quienes son abusados en todos estos niveles. Y señala lo difícil que es superar esos procesos, y por eso invita al ayuno y a la penitencia, tomando al Evangelio como inspiración, que hay algunos demonios que solo salen con ayuno y penitencia. Entonces hay que prevenir, y prevenir significa tener las condiciones, los protocolos necesarios, pero también la educación constante. La educación constante, porque se pueden tener protocolos muy buenos, pero guardados en la gaveta o puestos en la biblioteca. Y las personas que están a cargo de instituciones, universidades, escuelas, parroquias, centros sociales, no los conocen o no están puestos al día, no están educados en eso. Los Estados Unidos de América, que han sufrido esta situación por muchos años, tienen incluso sistemas autónomos para la supervisión, ¿no? Y, por ejemplo, todos los ministros ordenados en la Iglesia Católica de Norteamérica, todos los años tienen que hacer un proceso de supervisión que es llevado y evaluado por una agencia que no tiene nada que ver con la Iglesia, o sea, que es una agencia independiente. Y lo mismo los directores de escuelas católicas, etcétera, como modo de mantener esa tensión y esa atención al ambiente seguro. Pero aún ahí nos quedamos todavía cortos, hay que ir más allá, porque los abusos no son casualidad. O sea, los abusos están
íntimamente relacionados con el modo como la sociedad humana está organizada. Son una de las manifestaciones más dolorosas de la injusticia estructural. Es decir, si no se cambia en la base, en la raíz, si no se va a la transformación de las relaciones en las que vivimos, que propicien toda clase de abusos, pues vamos a estar siempre reparando, siempre tapando huecos y siempre a riesgo de que eso suceda. Entonces, creo que esta situación que está viviendo en este momento la iglesia polaca es una oportunidad de tomar conciencia, de reconocer, de dar los pasos necesarios para ayudar a que todos superemos una situación que produce lo que no debe producir.